Tlalpan. Trataremos de que esto sea bastante relajado, una charla relajada con el arquitecto Cueto, que es catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad. Pues comenzamos. Ya vamos a tratar de hacer un recorrido por la arquitectura desde el aspecto prehispánico hasta el siglo XX, y comenzamos en esta primera charla de café y refresco, con el aspecto prehispánico y cuicúico, que es el origen, digamos, que como civilización de esta área de Tlalpan, del Valle de México. Pero obviamente tenemos al experto aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. Con la presentación de Alejandro no es suficiente. Como bien dice, soy profesor de la Facultad de Arquitectura, tengo varios años trabajando en esto, soy mi alumno, imagínense la cara, no se puede imaginar cuántos años tengo en esto. Me invitó a dar una plática sobre cuicúico hace unas semanas, y me gusta la idea porque me invita a abrir una serie de conferencias platicando sobre Tlalpan primero y luego me dice que sobre cuicúico. Que va a ser el mercado de la vida, ¿no? De apoyar y hablar en parte de la cultura. Y por otro lado, cuando van avanzando nuestras pláticas por correo, por chat, por teléfono, resulta ser que ya no solo nos íbamos a quedar con cuicúico, sino íbamos a Teotihuacán. Y entonces, de cuicúico y Teotihuacán, en el curso que vi parte de la facultad, vamos a hablar de cuando menos 4 o 5 sesiones de 2 horas. Pero, bueno, pues él ya había mandado el post en el título y ya estaba en el tema. Entonces, voy a tratar, en la medida de lo posible, que veamos una muy buena parte del cuicúico y que nos acerquemos, al menos, con la referencia de que el cuicúico, en una muy pequeña parte, le llegó a Teotihuacán. Porque, repito, empezar a hablar de Teotihuacán nos llevaría días o horas. Entonces, vamos a ver, espero, y aquí tenemos mucho tiempo, me parece que tenemos más o menos una hora, cuando ustedes, como bien me dijo que era plática, ¿no? Y para mí plática es interactivo. Ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo hacen saber, yo le detengo y platicamos, ¿de acuerdo? Que es de lo que de mí se trataba, no es tanto que yo venga solamente a enseñarles imágenes y mostrarles lo que sé de cuicúico, y nos podamos interesar, repito, en la medida de lo posible. Y voy a tratar de irme sobre la hora que es medio años de desarrollo, pero también en el momento que van a la pena de tenerlos, ustedes me dicen que disparamos y nos vamos a café y a las galletas, que nos va a quedar a ver buena. Ahí está la catalana. Entonces, bueno, ya el título está puesto. La primera referencia sería ubicarnos en el contexto de cuicúico. Cuicúico está, o mejor dicho, el altiplano central que está cuicúico, está ubicado entre las dos sierras madres que conforman nuestro país, ¿no? El eje neovolcánico que nos atraviesa transversalmente y que ahí es quien le da vida, por así decirlo, al cuicúico, por un lado, y al final también es quien acaba con cuicúico. Ese eje neovolcánico que hago referencia es una línea, y voy a probar esta cosa. Entonces, decía yo, el eje neovolcánico le da vida a cuicúico y también va a ser que va a terminar con él. ¿Por qué? Porque primero, el eje neovolcánico es una sierra que va a aparecer transversalmente en esta zona, ¿no? Y que va a ser la última que nos va a dar formación. Y es a la que pertenecen esos volcanes que todavía están activos, esos volcanes que todavía están activos. El foco que nosotros vemos detrás del cuicúico, del actual cuicúico, espero todos ubiquen el cuicúico, ¿no? La esquina de Petes y San Bernardo, más o menos, periférico. El fondo que tenemos en el cuicúico es propiamente el que llamamos el neovolcánico. Y le llamamos el neovolcánico precisamente porque es la última serie de formaciones volcánicas, ¿no? Que aparecen en la parte del altiplano y que le van a dar cierre a ese altiplano. Bueno, entonces, esta zona es propiamente nuestro altiplano central y es, repito, donde va a estar cuicúico. Teotihuacán, ¿no? El cuicúico va a aparecer igualmente a la caída del cuicúico hacia la parte norte de ese altiplano y de hecho delimitando la zona del lago. Por ahí, en un momento comentaremos una hipótesis de que pudo haber dado no inicio a Teotihuacán, pero sí dado fuerza a la formación de Teotihuacán con respecto al cuicúico. Entonces, ubiquemos cuicúico y hacia la parte norte de ese altiplano central y de la zona del lago de México, Teotihuacán. Esto hablaremos un poco al fondo. Okay. Este es el lago de México, o cómo debió haber sido el lago de México, ¿no? Hacia la parte del norte o hacia la parte alta, aquí tenemos el lago de Zumpango,
del cual todavía tenemos un buen chance, queda una pequeña parte. Cuando vamos hacia la zona de Macán, hacia la zona de Querétaro, ¿no? Todavía hay por allá luces que dicen el lago de Zumpango, todavía tiene una pequeña parte. Hacia abajo tenemos el lago de Xatocan, con la llamada Garganta de Xatocan. ¿Por qué? Porque esta comunicaba el lago de Texcoco, más abajo, con el lago de Zumpango, pero finalmente lo reconocemos como un lago. Después, más hacia el sur, tenemos el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Perdón, Xochimilco y Chalco. ¿Algunos de ustedes conocen la diferencia entre los cinco? ¿Cuál? Además de tamaño, por supuesto. ¿Qué tiene? Saladero. Correcto. ¿Cuáles son salados y cuáles son dulces? Texcoco, salado. Texcoco salado, ¿sabe? No. ¿Hay más salados? Sí. Los del sur son salados. Los dos del sur, efectivamente. Los dos del sur, estos de aquí abajo, son dulces. Los dos del norte, los tres del norte, perdón, son salados. ¿Por qué? Por de dónde se alimenta cada uno de ellos. Y hay algo importante con respecto al Huihuilo. Hacia la parte del norte, los lagos se alimentan por las escorrentías de los cerros que están indicadas aquí. Entonces, todos esos ríos que bajan de las serranías traen el arrastre de minerales, muchos minerales. ¿De acuerdo? Nosotros cuando pensamos en agua salada de mineral pensamos en el mar, o casi siempre pensamos en el mar. En este caso, ese arrastre de minerales hace salobres los lagos del norte. En el caso de los lagos del sur, tanto Xochimilco como Chalco, su fuente principal de alimentación, llamémosle así, son manantiales de agua dulce. Y de hecho, por eso les decía, eso es parte de lo que le va a dar principio a la ciudad de Huihuilco o al asentamiento de Huihuilco. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita un grupo humano para desarrollarse es agua para beber y algo que comer. Una vez resuelto eso, podemos empezar a hacer arquitectura o podemos empezar a hacer arte, que la arquitectura está dentro de ello. Si no logramos resolver la bebida y la comida, difícilmente cualquier grupo humano puede desarrollar algo más allá, el preocuparse por sobrevivir. Entonces, el tener cercano al sitio de Huihuilco, el lago de Xochimilco y la fuente propiamente de los manantiales y de los ríos que bajan del eje volcánico, ¿no? Es precisamente, muy probablemente, uno de los puntos que va a dar inicio al desarrollo de la ciudad de Huihuilco. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, ¿qué más había aquí que no había seguramente en otras regiones? El contexto o la zona, y ustedes la conocen mejor que nadie, con la mayoría, es una zona agrícola. ¿Por qué? Porque tienen cerca el material de producción para hacer arquitectura. ¿Cuál es el material de producción? La piedra y la tierra. Por eso construyeron. Tienen cerca lo que son los manantiales. Y cuando hablo de los manantiales, ustedes deben acordarse, hoy todavía nos queda uno, y el nombre tiene el parque del manantial. Ese manantial es el último que queda incubado, ¿no? De los muchos manantiales que teníamos cercanos al sitio de Huihuilco, ¿sí? Bueno, exactamente en el parque no nace el manantial viene desde la hacienda de Peña Pobre, ahí llega, pero no nace ahí. Ahí llega el tubo, porque no llega el manantial, pero exactamente ahí llega el tubo, ahí termina el tubo, a eso iba, pero sí, por ahí vamos bien. Y también, perdón, pensando un poco en el horizonte cultural, estamos hablando del precásico, ¿no? Correcto. El precásico nativo antes de las erupciones de Chile. Correcto. Entonces, yo pienso que los manantiales que conocemos ahora, por ejemplo, el que nos abastece acá, en el centro de Calva y en algunas colonias de las ciudades, es un manantial que surge a partir de los siglos, después de que surge el federal y todo el ecosistema se va renovando. Entonces, nuevamente el agua reconoce cierto curso, rompe la piedra, se filtra, y un nuevo manantial, ¿no? Ah, no, sin duda. Y eso que después de los grandes, estrictamente en ese entonces, en ese periodo, en ese nivel cultural, pues no existía, ¿no? No necesariamente, pues también. Probablemente no en el mismo punto. Pero ahí no, Todavía los hay, de hecho. La ubicación de la fábrica de papel o de las fábricas de papel, ¿no? Tanto de Peñapobre como de La fama montañesa. La fama montañesa. pero eso fue de telas. Correcto, pero al final del día, ambas, sobre todo la de papel, necesitan mucha agua para procesar la celulosa. Otra vez, son posteriores a la erupción del sitio. Ahora, si quieren regresar en el contexto, antes de la erupción del sitio tenemos que hacerlo, porque tenemos la evidencia de los manantiales. No es ese límite entre Tlalpan y Coyoacán, que es allá por Ciudad Universitaria. Hoy, donde está la casa de los Pumas, ¿no? Donde está sentada, eso antes era la mina de material de construcción de buena parte del sur de la ciudad. Esa mina excavó toda la piedra de la erupción de Chile. Y de hecho ahí tenemos la evidencia de las etapas de erupciones de Chile. Cuando llegas hasta el fondo,
hay 5 manantiales originales previos a la erupción del sitio. Y a eso me refería con los manantiales existentes. Los que hoy existen, efectivamente, son los que se explotaron con la fábrica de papel, con la de Peña Pobre. Repito, seguramente recuperaron su punto de partida, su punto de origen, en algún punto por debajo de la lava. Porque si hay algo que, por un lado, nos es muy útil para construir, pero por otro lado, es uno de nuestros más complejos elementos para resolver, es el agua como construcción. ¿Por qué? Porque puedo asegurarles que no hay uno de ustedes que no tenga una filtración en su casa. Donde sea o donde sea, el agua normalmente encuentra el camino para meterse y para bajar al suelo y regresar al suelo, como sea. Entonces, cuando nos cae allá arriba, nos empieza a generar filtraciones por todos lados. El agua recupera su causa. Y luego, si quieren, platicamos de eso, porque no es algo que me invitaron, pero el tema del agua es bien importante, insisto, porque justamente nos da origen y también nos puede llevar al final de algunas construcciones cuando no está resuelto el cómo encauzar esa agua. Y Cuicuilco, particularmente, en su momento de construcción, resolvió perfectamente bien el problema del agua. ¿En qué sentido? Me voy a adelantar un poco al tema, pero ya lo tengo por ahí. No te preocupes. Cuicuilco, por ahí de los 90, con el Mario Periscampa al frente de las excavaciones o de los trabajos, se descubrió, gracias a la posible construcción de un proyecto arquitectónico allá a un lado, ¿no? Se empezaron a hacer las excavaciones y resulta ser que la primera obra de infraestructura a nivel urbano en una ciudad existe en Cuicuilco, o se organizó en Cuicuilco, una presa que construyeron los de Cuicuilco y que recuperaba, ¿correcto? Y que recuperaba el agua. Para ahí traigo el primer croquis, no el último que publicó en la revista de Arqueología Mexicana, porque ese ya se lo echó a detalle. Yo traigo el primer borrador de ese croquis, ¿no? Algo que no comentamos al principio, hace muchos años, algunos años, para que no suene tan mal, yo trabajé con el doctor, ¿no? Fui colaborador de él, soy discípulo, ¿no? Entonces, parte de las teorías y las hipótesis que vamos a ver acá, pues van entendidas. Entonces, termino con lo del agua. Los de Cuicuilco fueron los primeros en entender y en incorporar a la casa urbana de su ciudad una fuente de agua. O sea, poner o construir una presa integrada a la casa de la ciudad. Eso es, otra vez, el considerar la fuente del agua. Sí, nada más, con respecto a las fábricas de papel, textiles, antes, en el siglo XVI, en lo que ahora son explotantes, existió un molino de trigo, que se le conoce como el molino de Castillo. Ese antecedente justo de esas fábricas, porque después en esas instalaciones de alguna manera reutiliza en esa reutilización del espacio la fábrica con la pieza de los tejidos en ese hecho. Pero no nada más ese molino existió, también existió lo que hoy es la fábrica, lo que era la fábrica de Peña Pobre, también en el siglo XVI, ahí existió otro molino de trigo, que después se convirtió en una fábrica textil, y finalmente para 1917 se convierte en fábrica de papel. Repito, al final del día, y para el caso particular que nos atañe en este momento, el punto de donde brota el agua, y repito, el agua recuperó su camino, a lo mejor no es exactamente el punto de salida que era por donde empezamos, ¿no? ¿Dónde brota exactamente? No nos brota en el manantial, brota unos metros más adelante. Pero hoy el manantial recibe su nombre justamente por esos manantiales que, si bien no son los mismos de la época mesoamericana, no están en el mismo punto de salida, sí son los mismos que existían en la época mesoamericana, porque repito, del agua proceden de la misma fuente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces, decía yo, la ubicación tiene que ver justamente por estas afluentes o por estas salidas de agua dulce, que es la que nosotros podemos consumir. El agua salada no la podemos consumir, sí podemos, no la podemos beber, pero si no la bebemos, al paso del tiempo, lo más probable es que nos vayamos a algún mundo muy rápido. En cambio, el agua dulce sí la podemos usar, y no solo la podemos usar para consumo humano, sino también para consumir. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos resuelto el tema del agua, tenemos resuelto el tema de los materiales de construcción, que no solamente es la piel, sino también la madera. No toda la arquitectura de Cuicuilco debió haber estado hecha con piedra. La que nosotros conocemos, con la que se conserva la fecha, está hecha con piedra, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la que más nos ¿Cuál es el que abre mucho barro? ¿Mucho qué? Barro, tierra, sí. Hoy la evidencia que tenemos de la arquitectura de piedra, vamos a ver en un momento, es que está hecha a punta seca. Esto es, no tiene argamasa entre sus juntas. En las uniones del material no aparece argamasa. Es solamente el cuatrapeo del material, insisto, ahora lo veremos. Probablemente el barro lo usaron como tal para hacer cerámica, pero no necesariamente para hacer arquitectura. No tenemos, a la fecha, la certeza de que el barro haya sido utilizado como elemento para la arquitectura. ¿Qué sí sabemos? Seguramente se hacía o se utilizaba para la producción de piezas
cerámicas que existen en el museo. En el Museo del Parque Cuicuilco, si ustedes se dan la vuelta, hay algunas pequeñas piezas que están cosidas, que son un poco más tardías, que representan a muchas figuras como a muchos personajes. Bueno, yo quiero comentar algo porque, por ejemplo, en esa zona, ¿En qué, perdón? mi papá trabajó en Parque, en San Pedro, trabajaba con Parque. Cuando se hicieron las excavaciones para bajar el vado, encontrábamos libros, posamentas y casones. Sin duda, pero por ejemplo, ese material es material cerámico, no necesariamente de construcción. Yo hablo de construcción, repito, para la cerámica probablemente se utilizó el barro y seguramente se cosía, aunque habría que revisar el horizonte arqueológico en donde estos aparecen y probablemente es más tardío, pero eso es tema arqueológico con el cual nos vamos a meter pero poquito, no te preocupes, ¿no? Entonces, en cuanto a la arquitectura, no hay evidencia del uso del barro, ¿no? Hipótesis hay muchas, pero una evidencia física del uso del barro para la construcción no hay. En el Cuicuilco mesoamericano, en el Cuicuilco más tardío podría haber, y por supuesto en las reconstrucciones de que lo hay, ¿no? Pero en el Cuicuilco temprano no existe evidencia del uso del barro. En la construcción. Y tengo de quién tiene los vestidos, las osamentas, el café, ollas, o sea, sí existe. Déjenme regreso. Entonces, arquitectura es el lugar que ocupamos nosotros, es el espacio, o más bien es lo que define, lo que confina un espacio. Esa es la arquitectura. La arquitectura es donde nosotros vivimos. Un objeto cerámico es cualquier otra cosa. Si este estuviera hecho en cerámica, este sería un objeto cerámico. Igual que el vaso, igual que una olla donde cocinamos tacos de carne, bueno, no tacos, ¿no? En guisados. ¿Perdón? De tabique rojo no hay evidencia en Cuicuilco constructivamente hablando. Más tardío, de acuerdo. Eso sí hay tardío, pero no para la época. Ahorita vamos a ver. ¿Vale? Bueno, entonces, regreso al tema. Cuicuilco es, sin duda, un lugar seleccionado por quienes decidieron trazar la ciudad y construir la ciudad porque su condición es ideal. Y de ahí nace Coatlalpan. Hoy, nosotros seguimos viviendo en ese contexto. En ese contexto ideal, vivimos en el paraíso. ¿Cuánto se nos olvida? Y con la cantidad de coches, con las bodas que hay acá, pues llegamos tarde, bueno, se complica. Pero al final del día, contextualmente hablando, seguimos viviendo en el contexto ideal, en el paraíso literalmente, que es el contexto que escogieron los que construyeron Cuicuilco, el que decidieron los constructores de Cuicuilco para ir a desarrollar su ciudad. ¿De acuerdo? La parte sur, insisto, del lago de Xochimilco. Esta es una fotografía actual de la zona, mejor dicho, del Google Earth, que es la otra gran ventana que tenemos, en donde normalmente conocemos de Cuicuilco. Normalmente tenemos como referencia de Cuicuilco, ahí donde está la letra A, ¿no? Esa es nuestra referencia. Cuando hablamos de Cuicuilco, bueno, no, ni siquiera hoy, cuando nos dicen Cuicuilco, nuestra referencia no es aquí, es aquí, en el centro comercial. Y es lamentable, pero es cierto. A la mayoría de las personas ustedes digan, nos vemos en Cuicuilco, y lo más probable es que lleguen aquí, y no lleguen acá, a la zona que no. Bueno, Cuicuilco, hoy, por el desarrollo urbano que ha tenido alrededor, está dividido en 5 zonas. La zona que conocemos como zona A, la zona principal, es efectivamente esta estructura principal, esta estructura circular por el blanco circular. La zona de Cuicuilco B, ¿no? La tenemos enfrente, justo al eje donde está la estructura, del otro lado de Insurgentes. ¿Esto qué significa? Insurgentes hoy divide parte de lo que era el asentamiento. Lo que se conocía o lo que está calificado como Cuicuilco C está aquí, o estuvo ahí, hoy ya no existe. Son los 3 edificios de Electra que se construyeron hace algunos años y que, para hacer el espacio para la construcción, es un campamento arqueológico, procede legalmente y después se construyeron las 3 estructuras de Electra como empresa. Si me permites, en Villa Olímpica también había vestigios arqueológicos e incluso ahí hubo entierros que desgraciadamente nunca se supo para dónde se los llevaron. Correcto. A mí me consta porque yo lo vi. Sí, no, sin duda, voy para allá. Eso también es parte, perdón, de la zona de Cuicuilco B, esto de aquí, toda la zona de la Villa Olímpica, y que no está tan lejos. A ver, termino dónde ubicamos lo que se asocia con Cuicuilco y luego ya me meto con la parte arqueológica. Entonces, Cuicuilco B es toda esta zona, incluida la Villa Olímpica, incluida la zona del Palacio, que seguramente ustedes han escuchado, no sé si la conozcan, porque no es tan común en la visita que está aquí arriba, justo donde termina la vista de Tartán, en esta esquina, ahí, pero en la zona alta, ahí está un palacio, con lo que cuando menos el desplante de lo que
hipotéticamente entendemos como una construcción habitacional de la élite de Tehuilco. Pero la habitación del grupo mayor, también probablemente de un cierto nivel de Tehuilco, estaba justamente en toda la zona de la Villa Olímpica. Y lo que dice el señor es cierto. Voy de nuevo a brincar en la historia y luego me regreso. Tehuilco, por su cercanía a la ciudad universitaria y con el estadio elegido para las Olimpiadas de 1968 y elegido porque ya estaba construido el estadio, entonces necesita cualquier evento, sea olímpico, sea algún tipo de competencia, necesita una infraestructura especial. Esa infraestructura especial, para 1968 o antes de 1968, necesitaba poder albergar a los atletas y a toda la gente que venía a ese evento en particular. Entonces, tomada la decisión de que el estadio de Ciudad Universitaria o el actual estadio de Ciudad Universitaria sería el estadio de las inauguraciones y de los eventos olímpicos, entonces también se toma la decisión de hacer toda la infraestructura para recibir a los atletas. ¿Dónde? Más cerca, ¿no?, al estadio. Lo más cerca al estadio que no esté ocupado. Lo más cerca al estadio que no esté ocupado, esta zona, porque al fin y al cabo lo único que había enfrente pues era esta pirámide, que para 1968 nadie le hacía caso, ¿no? Y después volvieron a pasar muchos años, que eso es parte de lo importante, que hablemos de ella, y no solo de que hablemos de ella, sino de que la conozcamos y que entendamos por qué está ahí, qué significaba. Porque las personas defendemos lo que conocemos y lo que entendemos. Lo que no conocemos, por supuesto, no hay manera de defenderlo. Y lo que no entendemos, no nos importa que desaparezca o que exista. Entonces, necesitamos darle difusión a eso que existe para que la gente entienda por qué está ahí y qué significa para nosotros, porque empiece a significar cosas para nosotros. Si no, no hay manera, ¿de que eso sobreviva? Entonces, puede desaparecer que a nadie le va a importar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, me regreso a las Olimpiadas, decidieron que las zonas periféricas se convertirían justamente en estas zonas habitacionales para los deportistas. La zona que eligen para construir la llamada Villa Olímpica, esta zona habitacional, es, repito, esto. Y efectivamente, como bien dice el señor, conforme se empiezan a hacer las excavaciones, empiezan a aparecer entierros que hoy se conocen como troncocónicos. ¿Por qué troncocónicos? Seguramente se acuerdan de los matraces de la preparatoria que utilizaban para hacer experimentos, ¿no? Esos que tienen un principio cilíndrico y luego se abren con una especie de cono, ¿de acuerdo? De ahí la forma de troncocónicas, porque al final del día las tumbas tienen un tiro circular, ¿no?, cilíndrico, y luego al final tienen una forma como de cono. Esa forma propiamente dicha, ¿no?, sería, cuando era una habitación, cuando era una casa habitación, funcionaba como un pozo de agua, y ahí colocaban el agua, ahí mantenían el agua. Cuando el señor de la casa moría, decía, lo enterraban ahí, vaciaban el pozo de agua, y ahí era depositado el entierro. De hecho, que hagan una visita al sitio, el museo es una reconstrucción muy buena. El museo actualmente está cerrado. ¿Perdón? El museo actualmente está cerrado. ¿Está cerrado? Bueno, pero ahí habrá que... Del museo también podemos hablar un rato. Sí, porque lo hicieron abajo de la gruta. Quitaron el que era un cuarto que estaba del lado sur, y lo hicieron en una gruta, pero está cerrado. No, está cerrado de la gruta, pero existe, hoy existe y está abierto al público en la casita que está a un lado. El de la gruta lo cierran, y justamente por el tema del agua. La presentación de las tumbas de los millones de antropológicas está aquí en un lado del edificio delegacional que cuenta está presentado en la parte prehispánica, de pronto que no lo ubicamos, podemos ir a identificar. De hecho, debo decir que cuando me invitó, me dije, ¿por qué no nos vemos? Si quieres, platicamos. Y luego nos vamos al sitio, pero eso tendríamos que haber hecho otro día, no, viernes, porque el viernes es muy complicado. Hay la zona, algo más. Pero bueno, si quieren, después de aquí nos vamos a dar los cuentos para ustedes, yo no son muy largos. Pero bueno, déjenme seguir. Entonces, esas troncocónicas, esas tumbas, justamente representan los entierros para lo que era casa habitación. Cada troncocónica debió haber representado una casa. Se encontraron más de 260 troncocónicas, que es lo que ustedes dicen, y se registraron todas. Como bien dicen, ¿qué pasó con esos entierros? Se hace salvamento arqueológico, que es lo que se debe hacer, se registra todo, y es muy probable que esté guardado en alguna bodega de INAH, como mucho material de todos los sitios. ¿De acuerdo? Pero bueno, seguimos porque ya llevamos media hora y voy a la tercera. Entonces, Huicuilco B, Huicuilco C, y lo que se conoce como la pirámide de Tolantongo, ¿no?, que hoy está en la zona del Pedregal, otra vez, y ahí les voy a eso voy, ahí les voy a delatar mi edad, y la de ustedes de algunos, porque a los que les suene el nombre del bosque del Pedregal, se enterarán que son contemporáneos míos, porque hoy dicen que es el bosque del Plátano, ¿no? Es el mismo, le cambiaron el nombre, antes era el bosque del Pedregal, cuando yo era niño, hoy se llama bosque del Plátano, cuando me dicen bosque del Plátano, y eso
¿dónde es? Ah, el bosque del Pedregal, que se ubica perfectamente. Bueno, ahí está la pirámide. Muchos autores asocian a la pirámide de Don Antonio, no necesariamente con Cuicuilco, sino la mandan a un periodo posterior. Incluso algunos, la parte de Cuicuilco B, que está aquí enfrente y que vamos a ver en un ratito aquí. En esta zona, es que yo tenía que probar que esto funcionara, pero no funciona, entonces esto de voltearme de subiendo. Exactamente el Cuicuilco, pero del otro lado del Soquete. Aquí hay dos estructuras, aquí están, dos estructuras gemelas en principio, y que aparentemente pertenecen sí al asentamiento de Cuicuilco. Independientemente de que por la reconstrucción que se hizo, y aquí se hizo una reconstrucción que se hace de las estructuras, algunos autores las mandan una época más tarde. Ahorita las vemos, no nos preocupen, vemos imágenes y platicamos por qué, ¿de acuerdo? Y las tratamos de asociar. Pero al final del día, tanto estas dos aquí, como la pirámide de acá, de este lado, algunos autores las asocian más tardías por el sistema constructivo, mejor dicho, por el sistema de reconstrucción, ¿de acuerdo? Bueno, avanzamos. Vamos a acercarnos a la zona de Cuicuilco, solo a lo que está delimitado como zona A, ¿no? Que es nuestra estructura circular. Hoy toda esta zona es, si bien se ve verde, al final del día lo que tenemos es un suelo de la lava volcánica del propio Xitle, y luego sobre ese manto de lava hay un arranque de tierra, y sobre ese arranque de tierra han aparecido algunos árboles asociados al contexto. Sí. Quería preguntarte, no sé si puedes darnos alguna información sobre la pirámide que existe y que ya no se tiene acceso en el cerro de Zacatepec. Si sabías que hay una pirámide, no sé si tú me puedes dar un poco de información. Hay una estructura como tal, no se tiene acceso porque es una zona privada. Ahora, sí, ya pero el cerro de Zacatepec como tal es parte de la formación del Xitle. O sea, la lava, espera, no todo, espera, voy para allá. A ver, cuando el Xitle hace erupción, y otra vez voy a volar hacia adelante y luego me regreso. El Xitle, tenemos el norte aquí arriba, tenemos el sur acá abajo, ¿de acuerdo? El Zacatepec está de este lado y efectivamente es previo al Xitle. Pero, cuando el Xitle hace erupción, la lava debería haber llegado por aquí a la estructura, y de hecho por aquí llega todo el Xitle. Bueno, la lava va a dar la vuelta y no aparece en la imagen, porque no viene aquí, no aparece en la imagen. La lava llega a la estructura por el lado norte, cuando en realidad, y ya me fui al final del tema, pero es importante conocer esa área. Sí. La lava llega por la parte norte, justamente porque está el cerro de Zacatepec, que está atrás del sur. Ese hoy tiene un chorro de construcciones y es privado, ¿no? Se privatizó hace algunos años y hoy no se puede visitar. Igual que en muchas zonas que se han ido privatizando dentro de la ciudad por distintos acuerdos o desacuerdos con los gobiernos de cada una de las áreas. ¿Sí? La lava que igual es enfocar en el periférico también. Correcto, pero no, lo que voy es, la lava se llega hasta aquí. O sea, esto es lava, ¿de acuerdo? Pero el registro más alto que tenemos de la lava no está en el lado sur, curiosamente, está en el lado norte. ¿Y por qué está en el lado norte? Por lo que comentábamos. Primero, hace un rato les dije que los Cuicuilco construyeron un reservorio de agua, un espacio, una presa como tal. La presa estaba más o menos por esta zona, por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la lava llega por aquí y entra en contacto con el agua, se enfría y se enfría de súbito, lo que hace que se detenga. Por otro lado, si yo tengo una colada de lava por aquí y viene bajando hacia la estructura y aquí hay algo que la detiene, entonces la lava sigue caminando por el otro lado. Llega al cerro de Zacatepec, al existente, y el Zacatepec, como tiene pendiente, la obliga a dar la vuelta y la lava se regresa por el norte y el registro más alto de lava lo tenemos del lado norte, lo cual sonaría lógico, repito. No coincido con tu explicación, porque la explicación es más clara, es que hizo erupción el Xitle y todo lo que es por parte de Contreras, parte del Pedregal de San Ángel, eso fue lo que dio vuelta hasta Coyoacán, hasta lo que hoy se llama Rancho Musgo, hasta allá dio la lava y dio la vuelta como tú dices. Al final de la presentación viene una imagen de cómo debió haber sido una de las coladas, porque de nuevo, el Xitle no solo hace erupción una vez, y esa es otra visita bien interesante que valdría la pena que hicieran cuando tengan oportunidad ir al Xitle. El Xitle hoy es un cono señalítico, tiene justo la forma de un volcán, clavado, y si llegas a la parte alta ves toda la parte del cono, pero está rota por la base. La última erupción, que es la que nos llega, no la que le llega a Cuicuilco, pues la más fuerte, no es porque si la lava hubiera salido por el cono, no hubiera habido tanto problema, seguramente no hubiera llegado tan lejos, hasta Copilco, justamente. El sitio de Copilco, que también tiene que ver con la época de Cuicuilco, está todavía mucho más abajo y hoy se han escuchado o han leído, han aparecido nuevos registros del sitio de Copilco. ¿Por qué? Porque ya tenemos radares de penetración que nos permiten indicar zonas debajo de la lava y entonces ya nada más excavas en cierto punto
y puedes ubicar exactamente qué vas a excavar. Y entonces se ha empezado a organizar buena parte del asentamiento de Copilco. Pero eso ya está mucho más lejos. Y bueno, luego ya nos perdimos un poco, pero no importa. Regresamos al rollo de la lava, ¿no? Entonces, repito, la lava está, perdón, no, antes, usted tenía. Sí, yo solo quisiera pedir que no hubiera tantas interrupciones, porque aquí habemos personas muy poco enteradas, entonces, como que no hay un seguimiento así y nos perdemos. Por favor, Es que tú pediste que fuera interactivo, por esa razón, si no, nos callamos. No. A ver, hagamos algo para que podamos terminar. Yo insisto, la presentación debemos tardar cuando más allá unos 30 minutos y logramos hacerlo de continuo. Terminemos con la presentación. Digo, si hay algo que de plano sea indispensable que comentemos sobre la marcha, lo hacemos. ¿No? La verdad es que a mí esta parte me es útil y me gusta, ¿verdad? Pero tiene usted razón, al resto como que no nos supera tanto. Entonces, tratemos de que caminemos un poco más adelante. Lo que tú has sido. Lo siento, sí, y lo agradezco, pero sí, para el resto está más complicado. Entonces, avancemos, ¿no? Y si hay algo que tengamos que comentar muy puntualmente, lo hacemos. Y si no, luego ya al final me regreso a la imagen que ustedes me digan y lo comentamos con calma. ¿Vale? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, de la estructura principal, y bueno, me pareciera ser que es la única estructura dentro del contexto actual de lo que es Cuilcoa, y decía yo, existe hoy en esta zona parte de la lava, la excavación. Si nosotros levantáramos todo este piso, porque el piso original de Cuilco debió haber estado en el nivel de arranque de la estructura. Cuando nosotros visitamos Cuilco, nosotros llegamos hacia arriba, pero de aquí, cuando recorremos la estructura, nosotros solamente vemos la mitad de la estructura. La estructura tiene más o menos 35 metros de alto. Nosotros en realidad vemos como 15 desde este punto hacia la estructura. ¿Dónde vemos los 35? En este punto, en donde vemos el fondo. Y lo que suponíamos nosotros en el piso de Cuilco. Otra vez, hasta que aparece Perescapa. Perescapa se encuentra una estela que está en el piso, y también vamos a ver algunas imágenes, que está en teoría saliendo del piso. Pero de ese punto hacia abajo todavía la baja a 2,60 metros. Eso quiere decir que el piso original, previo a la construcción de esta estructura, pudo haber estado 2,50 metros o 2,60 metros, todavía por abajo. Arqueológicamente hablando, un estrato de 1 metro de profundidad nos refiere a 100 años hacia atrás, cuando menos, ¿no? Nos puede mandar mucho más atrás, pero cuando menos son 100 años. Estamos hablando de este punto hasta donde esté el desplante de la estela, de cuando menos 6 metros. ¿Vale? Entonces hablamos de 600 años más y por ahí debería haber empezado. La cronología hasta ahora más aceptada para Cuilco es el año 600 a.C. para su fundación, insisto, la más aceptada. Pero si nos vamos a los registros estratigráficos, de acuerdo a la cronología de la estela, estaríamos o podríamos mandar a Cuilco, nada más que hay que confirmarlo, hasta el año cuando menos 1800 a.C. Si lo haríamos contemporáneo a los hombres. Pero ahora no, ese se habla de los arqueólogos, yo aviso, soy arquitecto, ¿no? Podremos comprobar hipótesis como esas, que repito, son hipótesis. Bueno, entonces, avanzamos. Lo que ustedes decían, aquí está, y lo que también decía, esta es la zona de la ladrillera, ¿de acuerdo? Acá ya no se producen tantos, y es más, ya ni siquiera estoy seguro que se produzcan ladrillos, creo que ya no. Hicieron una queja que con la contaminación, alta contaminación, lo convirtieron en colonia. ¿En qué? Lo convirtieron en colonia. En colonia y construyeron edificios. Bueno, esta zona que está marcada aquí como la ladrillera, que aquí dice el sitio de la ladrillera, aquí dice el sitio de la corregidora, este seguro lo conocen, y va de nuevo, si no lo conocen, otra tarea para hacer de fin de semana. La zona de las fuentes flotantes. Esa zona vale la pena por dos cosas. Vale a ver las fuentes flotantes, que si bien no son las fuentes flotantes como bien dice la compañera arqueológicas, pero sí parece a comer un rato allá a la zona de la ladrillera de las fuentes flotantes, que es como desconectarse, ¿no?, de la ciudad en un lugar que si no lo conoces y no te lo imaginas, es una bajada de agua, justamente de un manantial, ¿no?, que forma un río o un arroyo, y a los lados hay un contexto totalmente diferente. Seguro era muy parecido al contexto original de Cuilco, y por eso les digo, si pueden visitar, ni siquiera de fin de semana, para irse a comer unas quesadillas o un mole de olla, alguna cosa de esas, vale toda la pena del mundo y nos lleva menos de media hora de aquí a allá, ¿no?, y de regreso. Entonces vale la pena si no lo conocen. Esta zona de las fuentes flotantes, que es parte o era parte de lo que era el asentamiento. Y cuando hablo de asentamiento, no necesariamente hablo de las estructuras principales, sino de donde vivía la gente y donde seguramente estaban las zonas de cultivo. ¿A qué voy? Aquí tenemos lo que corresponde al núcleo urbano, al centro de la ciudad, así como nosotros ahora conocemos el centro de Tlalpan, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el asentamiento? Toda la periferia de Tlalpan.
¿cuál sería donde vive la gente? ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están las zonas ocupables? ¿De acuerdo? En el centro que está, pues, el Palacio Municipal, está el kiosco, están los locales municipales, digámoslo así, la Casa Brisa, ¿no? Donde venimos a cultivar de vez en cuando, digamos que lo principal para la comunidad, por ejemplo, bueno, el de San Agustín, es la zona principal de la comunidad. Seguramente así era en el caso de los sitios de todas las ciudades mesoamericanas. El centro de la ciudad era el centro o el núcleo urbano de la ciudad, pero el asentamiento como tal estaba en toda la periferia y entonces todas estas zonas eran parte de ese asentamiento. Y cuando hablamos de Huihuilco, entonces había que imaginarnos, había que borrar todo el sur, había que borrar toda la parte de Huihuilco, pero la parte histórica de Huihuilco, la parte industrial de Huihuilco, por la de la fábrica de papel y la de los molinos y todo esto, la de tela, había que quitar todas estas colonias. Imaginar todo esto como la gran ciudad de Huihuilco, porque si nos quedamos solo con la pirámide, pues Huihuilco era chiquitito, y no, Huihuilco era bien grande. Para la época, seguramente era uno de los asentamientos más grandes. Y voy de nuevo, el registro que nosotros tenemos de Huihuilco es de la pirámide al sur. ¿Por qué? Porque de la pirámide al norte, el Zacatepec nos hizo favor de regresarnos la lava y de cubrirnos todo esto con lava. Los edificios que están aquí enfrente sobre el periférico, las excavaciones, son de más de 15 o 20 metros para poder hacer las cimentaciones. Esta es la capa de lava que nos dejó el Chile con la última colada del Chile. Pero otra vez, no hay un solo sitio mesoamericano que haya crecido para un solo lado. Todos crecían hacia ambos lados o hacia los cuatro lados. Por lo tanto, la distancia entre la zona de la ladrillera, que es ahora las unidades estas de Infonavit, con respecto a la pirámide, seguramente la teníamos hacia el otro lado y casi debió haber entrado en contacto con la zona de Copilco. Copilco, para ubicarlo, sencillo, el metro Copilco, el que está allá por Seúl, ese por ahí, en algún lado, estaba el asentamiento o el núcleo urbano de Copilco. De tal manera que tendríamos dos núcleos urbanos, dos centros de ciudad y todo el resto del asentamiento, donde estaban las casas, donde se cultivaba, donde se hacía la agricultura. ¿De acuerdo? Entonces, nos falta de la historia de Huihuilco y seguramente de las estructuras de Huihuilco, que es también lo comentamos, hacia la parte del norte nos falta, cuando menos la otra mitad de la ciudad y otra parte de la historia, por supuesto, ¿no? Porque seguro, o probable, si aquí había un gran desembolso de agua, tal vez también de este lado había otro. En ese principio de simetría de la arquitectura o de cómo construían los mesoamericanos, que tiene que ver con Teotihuacán y tiene que ver con Huihuilco, ¿de acuerdo? ¿Te puedo explicar esta parte de la maniguera también? Había manillas y había mismas. Ah, claro. Se trabajaba bien. Sí, no, sin duda, fue lo que dije. O sea, insisto, esta zona, la minera se convierte mucho tiempo después. Originalmente es la zona de cultivo, es la zona donde viene el alimento de la ciudad. Y se da un punto de papel. Seguro, seguro que sí. Bueno, en estas zonas donde la habitación, en estas zonas donde se hacían, donde vivía la gente, no toda la gente vivía en casas de piedra, ¿no? Y ese es otro punto bien importante. La construcción. Digo, esta es una imagen muy elemental de cómo puede hacer una casa. Una casa resuelta por materiales orgánicos, ramas, troncos de madera para desarrollar una estructura elemental, una cubierta a 2 o a 4 aguas. ¿Por qué? Porque al final del día, si nos seguimos tardando, lo vamos a comprobar, en todo el sur de la ciudad llueve y llueve a cantas. Entonces, las cubiertas debieron haber sido de este tipo. ¿Para qué? Para soportar el agua. Porque si le pongo una cubierta plana, de nuevo, como las acostumbramos a hacer nosotros ahora, pues el agua se me queda allá arriba y luego se mete a la casa. En cambio, una cubierta de 2 aguas, el agua sale por sí sola y luego ya nada más es cuestión de canalizarla. ¿Cuál es la diferencia entre las construcciones de la gente en general y de la gente de cierto nivel dentro de la sociedad? La construcción o el desarrollo de una plataforma de desplante. Una plataforma hecha con tierra, pero que mecanizaba una casa o varias casas del resto de la construcción. Nada más. Pero así debe haber sido la casa o las casas de la población en general, del asentamiento, pues de nuevo, de lo que hablábamos al principio. Ok, vamos a la estructura principal, a la estructura. Antes de eso, hablemos de quienes nos dejaron saber de Huihuilco, ¿no? Si bien Huihuilco es un sitio del que hay registro desde el 16 o antes, por ahí están contados en ciertos puntos, que para salir de la Ciudad de México se recorrían algunos montículos y esos montículos son justamente, o esas narraciones, son justamente las que hacen referencia para empezar a trabajar con Huihuilco. Pero el primer personaje que trabaja formalmente, o que va a trabajar formalmente con Huihuilco, es este señor, ¿alguien lo ubica?
¿Lo conocen? Es inglés, ¿no? ¿Perdón? Es inglés. No, Don Manuel Gamio, son los que descubren. Este es Don Manuel Gamio. Son dos investigadores. Vuelvo a ver a pero este es el primero. Este es Don Manuel Gamio. Bien interesante, porque también nos asocia con Teotihuacán y sí, acá el señor tuvo la culpa, pero no lo hizo a propósito. Desde esta época tiene que ver. A Don Manuel Gamio, por ahí de principios del siglo pasado, 1900, un poquito más tarde, se le asigna, se le invita a trabajar en este sitio, y entonces tiene que empezar los trabajos aquí. Para esa época, Teotihuacán estaba convirtiéndose, ya se había convertido en la imagen de lo mexicano. Y otra vez, acordémonos, 1900, ¿qué está pasando? Estamos en el final de ese periodo de afrancesamiento con un señor que se llamaba Porfirio Díaz y que, además de habernos traído a los franceses, también nos dio la parte de los mexicanos y trabajó con Teotihuacán y nos generó la pirámide del Sol y nos trabajó con la pirámide de la Luna y nos enseñó una muy buena parte de la calzada de los muertos. Con su arqueólogo, Leopoldo Vargas, que era el arqueólogo de Porfirio Díaz en Teotihuacán. ¿De acuerdo? Después de eso, es que lo mesoamericano estaba representado en muy alta medida por lo mexicano y que voy representaba, perdón, a lo mexicano y que voy de nuevo. No solamente lo mexicano, ¿no? Está representado por lo mesoamericano, porque hoy nosotros somos el resultado de no solamente el mestizaje mesoamericano, sino el mestizaje de muchos periodos y de muchos grupos. Y entonces el mexicano de hoy somos una mezcla sensacional, como lo debió haber sido de Teotihuacán, como lo debió haber sido de Teotihuacán para su época. Nada más que de pronto nos dicen que somos la mezcla de no sé quién y nos ofenden. No debiera ser tan así, pero bueno. Entonces, este señor, Don Manuel Gamio, es el primero que propone un proyecto para trabajar integralmente en México. Y era tan bueno que le ofrece, justamente iniciando sus trabajos en México, le ofrece ir a trabajar con un proyecto en otra parte, en la parte norte de la Ciudad de México, donde había trabajado antes, que era Teotihuacán, que si le interesaba, ustedes dudarían en cambiar de sitio. Pero aquí lo único que había era una estructura como de 35 metros llena de lava. Y del otro lado ya había liberado la pirámide del Sol. Ya había liberado una parte de la calzada de los muertos. Y además estaba toda la parte, no solo arqueológica, sino histórica de Teotihuacán. Sin dudarlo, Gamio, con permiso, que me voy a Teotihuacán, y se fue a desarrollar el proyecto de la población del Valle de Teotihuacán. Ese, otra vez, desde el punto de vista histórico, arqueológico e histórico, es el primer proyecto que ve desde el punto de vista integral un asentamiento, no solo desde el punto de vista arqueológico. Tiene un apartado de arqueología, tiene un apartado del siglo XVI, o dos apartados del siglo XVI, hasta el siglo XIX. Pero no solamente estudia lo arquitectónico, estudia a las personas, estudia los comportamientos sociales, estudia el desarrollo de toda la población, por eso se llama el proyecto de la población del Valle de Teotihuacán. Y habla, o llega hasta el siglo XIX, la época en la que se hace el proyecto, en la que se desarrolla el proyecto. Entonces, por supuesto, no lo hace solo, lo hace con una serie de investigadores acompañándolo, entre ellos, por cierto, el primer arquitecto que se empieza a dedicar a lo que tiene que ver con la arqueología y que empieza a publicar cosas y propuestas reconstructivas o reconstructivas del plan de estudios arqueológicos, Ignacio Maquini, ¿no? Que se va a trabajar con Gamio a aquel proyecto de elaboración de la Teotihuacán. Pero voy de nuevo, esa ya es historia de Teotihuacán. Este señor es el primero que tiene que ver con Teotihuacán. El segundo es lo que decían ellos, el inglés. Este señor de acá es Byron Cummings. Byron Cummings es el primero que en realidad estaba en Teotihuacán. Gamio no lo hizo, digo en Teotihuacán, Gamio no lo hizo. Gamio solamente propone el proyecto. El que empieza a hacer las excavaciones propiamente dichas en Huicuilco es Byron Cummings, que por cierto, lo que tiene en las manos, no es una fotografía de sus últimas épocas, pero lo que tiene en las manos es Huehueteo. Huehueteo es el dios viejo del fuego. Huehueteo es seguramente, como decía yo hace un rato, lo que le da origen a las formas de Huicuilco y también quien le da el final a las formas de Huicuilco. ¿Por qué? Porque Huehueteo lo que representa es a los volcanes. Huehueteo es un viejo, como cualquier volcán, cualquier cerro representaría a un anciano en principio, pero que en la parte de atrás tiene justamente un incensario que representaría justamente la boca del volcán, la parte icónica del volcán de donde brota la lava. ¿De acuerdo? Entonces, en Huicuilco nace la representación de Huehueteo como este personaje, como esta deidad vieja del fuego. Dicho sea de paso, se hereda de Teotihuacán, aunque en Teotihuacán no hay ningún volcán activo, se para cuando Teotihuacán se funde. Y en Teotihuacán encontramos Huehueteo. ¿De acuerdo? Personaje que seguro viene de acá y llevamos a Teotihuacán o llevaron a Teotihuacán los de Huicuilco, muy probablemente. Bueno, Cummings decía Mario Pérez Campa, no lo conoció por supuesto porque no era contemporáneo, pero leyó mucha de la información. Mario Pérez Campa es, desde mi punto de vista, el siguiente arqueólogo que recupera Huicuilco. Porque después de Cummings, si bien hubo trabajos en Huicuilco, ¿no? Ya no hubo exploración
importantes, ya no hubo descubrimientos importantes. Pero Pérez Campa, cuando hacia los 90 toma el mando del sitio, vuelve a excavar y el hecho encuentra las estelas, que vamos a platicar un ratito. Entonces, Pérez Campa es el siguiente arqueólogo, repito, importante, y él trabaja con la información de Cummings, busca la información de Cummings, y lo que él dice, Cummings hace 4 temporadas de campo en Cummings, de las cuales tenemos 3 artículos publicados. ¿Qué pasó? Se supone que todo aquel arqueólogo que trabaja en un sitio mexicano, sea mexicano o sea extranjero, debe publicar, si es mexicano, el resultado de su investigación y debe entregar la línea, y, de ser posible, debe hacer una publicación pública para la redundancia, ¿no? Para que la gente conozca lo que es su trabajo. Eso, insisto, es el deber ser, no siempre pasa. En el caso de Cummings, todo parece indicar que cuando va de regreso en la segunda temporada de campo a Estados Unidos, ¿no? En el viaje lleva en una maleta muy bonita que alguien le había regalado el Pérez Campa, una maleta de piel que le había regalado, llevaba toda su información. Y en una parada de tren se bajó, se detuvo, bueno, se sentó en una vaca, puso los pies sobre el piel, la maleta de piel, se movió de su lugar, dejó la maleta de piel en el lugar. Cuando regresó, ya no había maleta de piel y ya no había información. Por lo tanto, mucha de esta información de las primeras 2 temporadas de campo no existe. Cummings regresa a una temporada más, pero, por supuesto, con la primera temporada, con las primeras temporadas perdidas. Entonces, estos resultados de las publicaciones que hoy todavía podemos conseguir son parte de esa última etapa de las excavaciones que nos dejan muy poca de la información, por supuesto, del desencanto de Cummings. También a este señor le echan la culpa de haber dinamitado la pirámide, ¿no? Y dicen que él estaba aquí y él tuvo la culpa porque él puso dinamita aquí. También, Abatres dicen que destruyó la pirámide del Sol porque dinamitó la pirámide. Hoy de nuevo, estamos hablando de 1900. La tecnología de la época les daba para excavar rápido con dinamita. No había la maquinaria que tenemos hoy. Entonces, ¿qué hicieron? Son hijos de su época. No había radares de penetración, no había nada de todo lo que hoy nosotros podemos ocupar. Entonces, ¿qué hicieron? Efectivamente utilizaron dinamita, pero no en todo el sitio. No de nuevo, Cummings lo hace en esta zona. Y lo hace, yo creo también que hoy, hace unos 10 años, en los 90, en los 90, se logró todavía localizar la estela completa. Si aquel hubiera usado la dinamita en exceso, hubiera sido muy complicado recuperar todo ese suelo. Entonces lo hizo bien. Y Batres no dinamita toda la pirámide, como luego aparece en algunos textos. Batres en realidad dinamita solamente una esquina, un cuadrante de la pirámide. El resto de la pirámide del Sol es original. Eso está excavado sin dinamita, solo dinamita una parte, que lo hace mucho más fácil, lo hace mucho más rápido. Entonces, repito, era la técnica de excavación de la época, ¿de acuerdo? Y era más rápido para, otra vez, temporada de campo de trabajo, ¿no? ¿Vale? Señores, Byron Cummings, digamos, los 2 primeros que trabajan en el sitio. Y los que nos dan los primeros resultados de la estructura, insisto, el piso, ¿no? A 35 metros de la parte más alta, ¿no? Nos describe cuando vemos el radio de la estructura de más o menos 135 metros, aproximadamente circular casi completo. Bueno, esta foto, o para tomar una foto como esas, hay que aprovechar por ahí enero, ¿no? Que es cuando se van todos fuera de la ciudad, y entonces la contaminación nos hace favor de irse con ellos. Y en enero, entre el viento y la contaminación, lo que ya no vemos normalmente, se alcanza a ver que la relación de una estructura circular, ¿no? ¿Y qué hace? Reproduce a su contexto, a los volcanes. ¿Qué hacían o qué construían? Y voy de nuevo, no es las grandes estructuras, las grandes pirámides, ¿qué reproducen? O lo que reproducimos los seres humanos, lo que nos llama la atención, lo que nos sorprende. Y efectivamente, la naturaleza es algo que nos sorprende. Y los volcanes más. Digo, el Popocatépetl, cada clase de erupción es impresionante. Y ya no estamos ni tan cerca ni dependemos de la gracia que nos pueda hacer, ¿no? Pero cada que vemos una fumarola del Popocatépetl, todos nos salimos y tomamos fotografías, ¿de acuerdo? Cuando vemos un eclipse, misma historia, nos sorprendemos por el eclipse. O cuando vemos un halo de colores en torno al sol que nos acaba de pasar, ¿no? Que no es otra cosa más que llego allá arriba en las nubes y que esa refracción nos produce un halo que nos sorprende dentro de la naturaleza. Pero todo eso que nos sorprende, ahora lo publicamos en Facebook, ¿no? En la época mesoamericana lo reproducían y lo construían. ¿Y qué hicieron? Construyeron volcanes, materializaron o hicieron arquitectura de esas formas naturales que les llamaban la atención o que los sorprendían. ¿De acuerdo? Entonces, las formas del Tecuico, que la estructura principal no es la única circular en Tecuico, construida con parte de las piezas que formaban el recubrimiento de la estructura del Hexe que está abajo. Entonces, vemos la cimentación y ese cuadrado que no es la estructura del Hexe. Abajo de esa se ve la excavación de lo que la muralla de lava nos dejó y se ve
defensa. Bueno, entonces cuando menos tenemos tres registros completos de estructuras circulares, para que todas las vamos a explicar muy bien en el plano con respecto a la zona, pero tres cuando menos reproducen a los volcanes. Reproducen a los volcanes y otra vez, los volcanes que son, este está aquí, ¿no? Y tenemos la próxima vez que vean, ¿no? Que salgan, vean lo que en realidad hay que ver en el contexto. ¿Y qué vemos en nuestro contexto? En este retrato, volcanes, cerros y volcanes. Cerros que en algún momento fueron formaciones naturales o en algún momento fueron volcanes. ¿No? ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vemos. Y eso es lo que los científicos construyeron. Volcanes artificiales. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Probablemente, si eso representa fuerza, si eso me sorprende, si yo soy capaz de construir eso que representa la fuerza, soy capaz de atraer esa fuerza. Y no solo eso, sino si puedo representarlo en un buen en un personaje que me va a proteger, soy invencible. ¿Están de acuerdo? O sea, el poder representar la fuerza de un volcán en una esculturita de este tamaño, que puedo tener en mi casa y a la que le puedo pedir, aunque no lo haga, pero le puedo pedir que me cuide y que haga erupción cuando me vengan a atacar, estoy del otro lado. O a la que le puedo decir, o a la que le puedo contar mis cosas, en fin. Estos están representados formalmente, ¿de acuerdo? Y tienen el cono de por donde sale la lava. Esa también es una parte interesante que ahora vamos a ver. Bueno, volvemos a la estructura. La estructura tiene, primer punto, está orientada oriente-poniente. ¿Por qué? Porque tiene una rotación solar. La mayoría de los sitios mesoamericanos, y otra vez volvamos a las generalidades de Mesoamérica, la mayoría de los sitios mesoamericanos tienen una orientación norte-sur. ¿De acuerdo? ¿Por qué norte-sur? Porque el asentamiento está de la parte norte hacia la parte sur. Y las estructuras que están oriente-poniente normalmente tienen una referencia con el sol, con la salida del sol. ¿De acuerdo? ¿Dónde sale el sol y dónde se pone el sol? La pirámide del sol se llama pirámide del sol, porque la verdad es que no sabemos cómo se llama, pero tiene una referencia con el sol. Y la de la luna se llama pirámide de la luna porque la otra se llama pirámide del sol, no porque hayan estado asociadas a esos. Insisto, son nombres asociados a su ubicación geográfica o a su colocación dentro del contexto de una ciudad. Probablemente la del sol estuvo dedicada a una lenta de la lluvia y la de la luna también, y probablemente una sea a la parte masculina y la otra sea a la parte femenina. Otra vez, eso ya es acá, no coincide. En el caso de un público, esta referencia de la estructura con respecto a la orientación seguramente servía para marcar los ciclos calendarios, en donde justamente la salida del sol en el eje nos marcaría los equinoccios. Y seguramente, y otra vez, era hipótesis antes, la salida en los extremos nos marcaba los solsticios. ¿De acuerdo? Eso nos divide en cuatro, el año. Finalmente, una época para comprar el campo, una época para sembrar, una época para cultivar, para cosechar, perdón, y una época para dejar descansar el campo. Cuatro periodos que funcionaban seguramente perfectamente bien, y eso lo hacía cuando el sol salía aquí, cuando el sol salía aquí, cuando el sol salía aquí, y cuando el sol regresaba aquí. Es un relojote. Ahora, casualmente, el sol, perdón, en los trabajos de Pérez Campa, la estela que aparece por aquí, ¿no? Y que ahorita vamos a ver con detalle, esa justamente marca el solsticio. Del otro lado, todavía está la caja de lava completa. Cuando lleguen ahí, y digo cuando lleguen, porque justamente la excavación que se está haciendo de la parte posterior hacia el frente de la estructura, se está haciendo ahora principal. Entonces avanzan de a metro por año, casi. Pero algún día llegarán al eje del otro lado y muy probablemente aparezca la otra estela que nos marque el otro solsticio. ¿De acuerdo? La estructura servía como un gran reloj o como un gran marcador, entre otras cosas seguramente. ¿De acuerdo? Las rampas que presentan la estructura. La estructura no tiene escaleras, no tiene escalinatas. Y a eso me refería mencionando cuando hablaba de público B, que probablemente sea más tardío, porque esas estructuras sí presentan escalinatas. Y aunque no lo crean, una escalera es una evolución tecnológica enorme, de siglos. ¿Por qué? Porque construir una escalera es hacer que un material se sostenga en vertical y luego sobre eso ponerlo en horizontal. Hablando constructivamente, tiene que soportar todo el empuje que viene de aquí arriba, que todavía se le agrega cuando le pongo un pie encima. Entonces, para poder construir necesito algo más. ¿Qué es eso? Algo que pegue, un cementante. ¿De acuerdo? Cementante que el público les dije hace un rato, no encontramos, no existe. Entonces, los del público, ¿cómo construyeron? Básicamente, utilizando el ángulo natural de reposo del material. ¿Qué es eso? Todos los materiales de construcción, ¿no?, tienen un ángulo natural de reposo. ¿Eso qué significa? Cuando yo vacío un camión, un reposteo que traiga arena, traiga piedra, traiga lo que quiera,
se levanta la caja de bombeo y empieza a poner el material, y solito el material empieza a formar justamente un cuerpo, y el material empieza a deslizarse hasta el piso. ¿Hasta cuándo? Hasta que la granulometría del material, el tamaño de los materiales, logran estabilizarse. Dependiendo del grado del material, el ángulo que desarrolla uno u otro es mayor o menor. Un ejemplo fácil, lo voy a pongo mis alumnos en clase. Los frijoles en tu casa y el azúcar. Los frijoles son un granote así, el azúcar es un granito así, vacíos en la mesa. Y entonces uno les va a desarrollar un ángulo muy chiquitito y el otro les va a desarrollar un ángulo muy grande. ¿Por qué? Porque uno es un material muy grande y otro es un material muy chiquito. Entonces, para resolver una rampa, seguramente se fueron utilizando diferentes tipos de granulometrías para llegar a los 35 metros que tiene este nivel la estructura. Ahora, el desarrollo de esta rampa no es solamente el pedacito que nosotros subimos. ¿Por qué? Porque esa rampa debió haber llegado hasta este nivel, cuando menos, que es como 6 o 8 metros debajo de este. ¿De acuerdo? Entonces, esta rampa, si en realidad la viéramos completa, llegaría como a la mitad o casi hasta insurgentes en su desarrollo completo, para poder subir a la estructura. Es una rampa enorme, muy, muy larga. Otra vez, porque no había la tecnología constructiva para hacer escaleras. ¿De acuerdo? Presenta dos. Una, hacia el costado sur. No. Poniente. Una hacia el costado poniente y otra hacia el costado oriente. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos rampas llegan a diferentes niveles, y es otra cosa que tampoco vemos normalmente cuando vamos al sitio. Normalmente llegamos, nos subimos, nos bajamos y casi siempre hacemos lo mismo. Esta rampa de la parte posterior seguramente correspondió, y es la hipótesis hasta ahora, a la primera etapa de construcción. Y ahorita hablamos de las etapas de construcción. Y tuvo que ver muy probablemente con este primer sitio, este de aquí. Posterior a esa, se construye la segunda sobreposición, que tendríamos ahora en el perímetro, y entonces es cuando se hace este. Y luego se hace una siguiente sobreposición, que es la tercera. Y luego, una cuarta, que son frontales, una quinta, que también es frontal, y luego una sexta, que es solamente esta pieza de la parte superior, que es un cuerpo que se pone aquí. Ahorita lo vemos con un dibujo creo que muy elemental, pero nos ayuda a clarificarlo razonablemente. Bueno, esa es básicamente la estructura principal. Y lo que les decía, en medio tiene una oración, un hueco que se fue rellenando con altares en distintos momentos. Y otra vez, esos altares, suponemos, se refirieron a, ya fuera, cambios de gobierno o a cambios en ciclos calendarios, cambios importantes dentro de los ciclos calendarios. Los laboratorios que aparecen aquí se han encontrado hasta 7 niveles diferentes, ¿no? Todos a través de una sola cadena biológica, y está liberado uno, que se puede ver, y ahorita vamos a ver. Este es el frente de la estructura, sin duda lo que ustedes conocen, nosotros conocemos. Repito, desde la sombra del árbol, o delantito de la sombra del árbol, ¿no? Y la que ahí están, ubican la sombra del árbol, ¿no? Si van temprano, ese árbol es una maravilla, pones a la sombra de, ves, esta es la imagen que ves. ¿Y qué ves? Un asteroide, o un volcán, ¿de acuerdo? Una circunferencia escalonada. Y la vemos escalonada otra vez porque así quedó, no porque se haya sido. El original seguramente era completo, era un volcán completo. Y estaba no escalonado. Este es el otro lado, el costado del norte, en donde todavía esta capa de aquí, esto no pertenece a la estructura, esto es lava. Esto es parte de la lava. Como podrán ver, llega hasta la parte superior, lo único que no cubrió la lava es la última sobreposición. Todo lo demás está cubierto con la lava. Y qué bueno, porque eso todavía nos va a dejar conocer mejor la historia, o entender mejor la historia cuando se ve. Bueno, eso